Bueno, desde que estamos en pandemia, a lo largo de los videos que hemos hecho desde marzo del 2020, muchas personas han llegado acá y nos han preguntado cuáles son los mejores países para vivir, es decir, para vivir en el mundo pre-nuevo orden mundial y para vivir en el mundo después que se haya instaurado el gran reseteo. Bueno, sí hay mejores países y peores países, pero voy a aclarar algo, digamos, en este sentido, ya que cuando les voy a decir cuáles van a ser los mejores países, no van a ser los países donde no va a existir nuevo orden mundial, es decir, esto va a existir en todos lados. Así como antes teníamos un capitalismo de consumo en todos lados del mundo y donde las personas eran ricas y pobres y de esto no podías escapar, bueno, en el mundo que viene todos vamos a tener una tecnocracia de vigilancia y de restricciones. Así que es más o menos inevitable vivir en ese mundo a menos que partamos hacia mejor vida. Pero bueno, en fin. ¿Cuáles van a ser los mejores países? Bueno, tomando en cuenta que siempre en cualquier sistema hay un país, digamos, o una región que lidera al mundo entero antes de que exista un gobierno mundial. Obviamente el mundo va a estar controlado desde China. Antes estaba controlado desde los Estados Unidos y era el mejor país del mundo, donde está la mejor versión de ese capitalismo de consumo. Si ibas hacia Haití o ibas a algún país como Angola, obviamente ese capitalismo de consumo lo miraba bastante mal porque era la peor versión de ese capitalismo de consumo. Y en Estados Unidos o Reino Unido está la mejor versión de eso. Ahora, la mejor versión de la tecnocracia y el estado de vigilancia de este capitalismo de servicio basado en plataformas digitales y aplicaciones de celular. Obviamente el mejor país para vivir en este sentido va a ser China, ya que va a tener el mejor modelo, el mejor país, digamos, para eso. Pero obviamente el nuevo orden mundial ya existe allá, van a estar controlados igual, no van a poder oponerse al gobierno. Eso es algo que no se va a poder hacer. Antes se podía sin conseguir tan buenos resultados, pero se podía. En este mundo no se va a poder. Y en China simplemente no se puede. Bueno, eso va a pasar en el resto del mundo, pero si bien es cierto, el país que más está creciendo en el mundo es China. El país que más está mejorando su infraestructura, que va a tener, digamos, una mejor calidad de vida, va a ser China. Es decir, que si quieres estar en el mejor país, dentro de lo que va a ser este nuevo mundo, no tan agradable en ciertos sentidos de libertad, bueno, debes ir a China. Después, otros países que van a tener más o menos ese modelo, obviamente son los países de influencia china, que no se sabe muy bien cuál van a ser en Asia, pero seguramente casi todos los asiáticos van a estar, digamos, controlados bajo la influencia de China. Un país emergente en Asia que podría decirte que sería interesante sería Vietnam. Es un país, digamos, que va a crecer bastante de cara a futuro. Tenemos nuestras dudas con Corea del Sur y Japón, pero creemos que igual van a ser buenos países. Ahora, lo que tenemos en pantalla es un mapa de Deagle donde muestran, digamos, en el año 2025 cuáles van a ser las regiones más atacadas por la élite. Y vemos que hay una flecha para arriba, una flecha verde, una flecha para abajo roja y una hacia la derecha. La que va para arriba significa que va a haber más población de cara al 2025. La que va hacia un lado significa que no van a haber muchos cambios, pero donde está para abajo significa que la gente se va a ir, no va a estar acá en el 2025. ¿Qué va a pasar? No podemos hablar mucho de eso, pero ya ustedes se lo van a imaginar. Y como ven, esa área que va a estar más atacada en estos años y en el futuro van a ser los países que solían vivir mejor antes del año 2019 en ese modelo económico. El país más atacado por el nuevo orden mundial va a ser precisamente Estados Unidos. Bueno, hay unas cifras de cuántas bajas podrían haber en los países, pero no las vamos a mencionar. Solo vamos a decir que en Estados Unidos van a quedar 99 millones. Así que, ¿cómo va a pasar eso? No lo sabemos, no vamos a hablar de eso, pero seguramente no va a ser un buen país de cara a futuro. Todavía sigue siendo mejor que Latinoamérica porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Pero si ustedes ven toda Europa, toda Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, que solían ser los mejores países, ahora van a ser países
más atacados, donde la situación va a estar peor. Y vemos que en el resto del mundo la situación no cambia mucho. ¿Por qué no cambia mucho? Bueno, simplemente porque el modelo de consumo que va para afuera, donde las personas consumían muchísimo todo el tiempo, era Europa y Estados Unidos. Ese modelo va para afuera, así que ahora van a empobrecer esos lugares. Y sabemos que en América Latina, bueno, el tema del consumismo nunca ha sido tan grande. Y basado en este modelo de energía verde, del sustentable, del planeta, de energías limpias, todo eso que se está promoviendo ahora, Latinoamérica, como no ha sido tan consumista, entonces no va a estar tan atacada en este sentido. Y parece que la población igual no va a ser muy a la baja, según este portal que se llama Digo. Puede ser que las cosas sean distintas, solo mostramos las estadísticas de este portal. Así que aquí podemos dar otros detalles, ya que los mejores lugares para vivir de cara a los próximos años y ahora va a ser China y muchos de los países asiáticos. Entonces vemos que países como Brasil o como México van a ser países que no van a ser muy atacados. Vemos que Latinoamérica no va a pasar la gran cosa. Es decir, si hubiera una agenda de despoblación, parece que en Latinoamérica no va a estar tan emergente esta agenda, ya que Latinoamérica siempre ha tenido una población de baja cultura, de baja educación, personas que no se rebelan, y eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Es posible que por eso se vayan a deshacer de los norteamericanos y de los europeos y van a dejar a los asiáticos, a los africanos y a los latinos. Y vemos que un país que no va a ser muy atacado, al menos hasta el año 2025, va a ser México. Si tú vives en México, seguramente la pandemia para ti no ha sido tan traumatizante, digamos, como para los argentinos, los chilenos ahora, donde se ha vivido encerrado, se sale un poquito, lo vuelven a encerrar. Esto realmente es muy difícil y los mexicanos han estado más que todo, casi siempre en libertad, podríamos decir, ¿verdad? Y esto no va a cambiar mucho. Así que si tú eres un latino, un español y tienes recursos, yo te recomendaría que te fueras a vivir a México, algún lugar pequeño de México que es barato, que tiene buen clima, que tiene buena comida, que la gente es amistosa, pero no te recomiendo si tú eres una de las típicas personas que va a buscar trabajo. Va a ser muy difícil que, digamos, te vaya bien en México y en el resto del mundo, ya que los trabajos no va a ser como antes, es decir, no vas a un lado a buscar trabajo y a quedarte con tu trabajo. Parece que eso ya no va a estar de cara a futuro, así que deberías replantearte mucho las cosas e invertir y hacer dinero online, lo que sea, para tener dinero y así no depender de un trabajo. Si no dependes de un trabajo y tienes teletrabajo, ganas dinero online o tienes rentas, yo te recomendaría vivir en México. Ahora, como segunda opción, la pandemia no está muy activa, podríamos decir, en Centroamérica. Vemos que Sudamérica no va a haber muchas bajas de cara al 2025, según digo, pero sí hay cuarentena y muchos problemas en casi todos los países. Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, o sea, todo esto, casi todo Sudamérica no se puede vivir en libertad ahora mismo, es un gran problema. Así que después de México, los lugares, digamos, para tener una mayor libertad va a ser Centroamérica. En Centroamérica, Nicaragua, a pesar de tener una dictadura comunista, nunca han estado encerrados, todos los negocios están abiertos. En Honduras hubo restricciones los primeros meses del año 2020, pero básicamente podías salir todos los días si querías, ya que las leyes acá no se las toman muy en serio. Los policías están haciendo cualquier otra cosa y no vigilando a la gente como pasa en Canadá o en Holanda o en Alemania. Así que si quieres vivir en lugares donde no vaya a haber amenazas de encierros y cuarentenas y todo eso, después de México yo te recomendaría un país centroamericano. ¿Cuál es el mejor país centroamericano en seguridad? Bueno, el país más seguro es Nicaragua y Costa Rica. Claro, Costa Rica es un país más caro, que vas a necesitar casi el mismo dinero que necesitarías para vivir en un país de primer mundo, como en España. Pero si no es un problema para ti el factor económico, Costa Rica es un gran país, el mejor país de Centroamérica para vivir. De ahí tenemos algunos lugares de Guatemala, de El Salvador también. En Honduras yo te recomendaría que, si quisieras venir acá por X o Y razón, te fueras a alguna ciudad pequeña de 100.000 habitantes,
Esas ciudades son seguras, la comida es buena, son baratas, tienen buen clima, no hay problemas de maras ni de crimen organizado. Hay muchas ciudades coloniales como Santa Rosa de Copán, donde es muy agradable visitar y vivir por ahí, en esos lugares. Casi todo Centroamérica, no sé Panamá, la verdad, Centroamérica, hablo de Costa Rica a Guatemala y México, van a ser lugares donde no hay amenazas de encierro ni de cuarentenas. Ahora, una vez que se acabe todo esto, ¿cuáles van a ser los mejores lugares? Bueno, como te dije, los países de influencia china, como son los de Asia y de Europa. Creo que los lugares más decentes van a ser algunos países de Europa del Este, si es que no haya algún conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Países como Rumanía, como Bulgaria, como Macedonia, Albania. Esos países son lugares más neutros, ya que, como son los países pobres de Europa, no van a ser atacados propiamente por el nuevo orden mundial. La gente no es tan rebelde como podía ser en Alemania o Estados Unidos. Así que esos países de Europa del Este son baratos, son agradables y no van a estar muy atacados por el nuevo orden mundial. Así que ya sabes, fuera de Asia, Europa del Este puede ser opciones más o menos interesantes, Centroamérica y México, pero insisto, si por alguna razón tienes teletrabajo, rentas inmobiliarias, tienes dinero. Si eres una de esas personas que busca un trabajo, bueno, quién sabe qué va a pasar contigo. Es decir, es posible que vayas a ser sometido por una renta básica universal de tu gobierno. Es lo más seguro. De cara a futuro, hablo a largo plazo, no estoy hablando del otro año, por supuesto. Es posible que en los próximos años vayas a mantener tu trabajo, pero dependiendo en qué trabajes, es posible que vayas a quedar desempleado. Así que más te vale que a partir de ahora estés pensando en un plan B para ganar dinero, tener recursos y no estar dependiente de la renta básica universal. Como vemos, los países que solían vivir mejor no van a ser los países mejores en el futuro. Estados Unidos no va a ser un buen lugar, Canadá tampoco, Europa tampoco, Australia, Nueva Zelanda tampoco. Así que como dije, todo depende del contexto, ¿no? Ahorita estamos hablando de los mejores países para vivir en libertad antes del gran reseteo, que solamente va a ser Centroamérica y México, y los países que van a tener la mejor cara de este nuevo sistema que va a regir al mundo, que van a ser los países asiáticos. Parece que Occidente va a quedar un poco rezagado en ese tema, y estos serían los mejores países o los países menos malos para vivir en los próximos 10 o 20, 30 años, dependiendo de lo que vaya a pasar. Así que bueno, pueden visitar esta plataforma que se llama Digo. No sabemos qué tan confiable es, pero ahí está estos datos, que cada quien saque sus propias conclusiones. Solo nos queda decir que se unan a nuestra nueva página de Facebook. Nosotros teníamos dos páginas con más de 160,000 personas que han sido borradas, nuestros perfiles han sido borrados sin dar mayor explicación y nos quedamos sin nuestras páginas, así que abrimos una nueva página en Facebook. Por favor, les pediría que visiten el enlace de este video en la descripción y le den like a nuestra página y nos sigan en nuestro canal y grupo de Telegram. Es muy importante porque es ahí donde vamos a estar, digamos, hablando más, dando más información de cómo van a ser los próximos años, cosas que debes saber. Así que bueno, esto ha sido todo y nos veremos en el próximo.